Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy nos vamos a meter un poco en unos extractos de Lágrimas densas. Un título ya potente, ¿eh? Sí, sí. La idea es, bueno, intentar captar la esencia del estilo, los temas, pero claro, sin reventar la trama ni nada. Generar interés. Vale. Eso sí, hay que avisar, el lenguaje es, muy directo, crudo, a veces incluso brutal. Te mete de cabeza en un mundo de sufrimiento bastante intenso. Ya, por lo que hemos podido ver, sí. Vale, pues vamos a desgranar esto un poco. El dolor es casi físico, ¿no? En las primeras páginas que vimos. Sí, totalmente. Tenemos a Javier esperando esas noticias médicas después de, bueno, de perder a su hija. La angustia está descrita sin ningún filtro. Cero filtros. Es muy gráfico. O Eleanor con los recuerdos de la decadencia de su padre enfermo. El lenguaje, vamos, no se anda con rodeos. Te golpea con el tormento de los personajes. Exacto. Y es fascinante, creo, cómo ese sufrimiento tan vívido parece que tiene un propósito claro. Sí. No es gratuito, ¿sabes? Ajá. Se usa como base para lanzar preguntas muy profundas. Sobre la vida, la muerte, la justicia. Incluso en partes más, digamos, filosóficas. Eso es. Incluso en diálogos como el del hijo con el Dios creador, ¿eh? Sobre por qué hay dolor en el mundo y tal. La crudeza sigue ahí. No hay escapatoria fácil, ni siquiera intelectual. Entonces, lo que sugieres es que el propio estilo, esa crudeza, es una forma de obligarte a sentir el peso de esas preguntas, ¿no? No solo a pensar en ellas desde lejos. Eso parece, sí. Como que acorta la distancia entre quien lee y la experiencia que está narrando. Te impide mirar para otro lado, o, no sé, de refugiarte en abstracciones. Ya. Te obliga a estar ahí. Y esa crudeza va más allá del sufrimiento personal, ¿verdad? Se nota, se palpa una crítica social, sobre todo con personajes como Francisco. Ah, Francisco, sí. Es que es un personaje complejo, lleno de rencor, muy consciente de su propia degradación y con esa idea tan perturbadora de matar como una especie de misericordia. Retorcida, claro. Muy retorcida. Y las descripciones de la miseria en Madrid, en la Plaza Mayor, el Metroporto, son increíblemente gráficas. Directas. Sí. Francisco es un personaje magnético en su oscuridad, yo diría. Su inteligencia choca de frente con sus impulsos y conecta con esa idea que se menciona sobre una personalidad casi fija, ¿no? Como grabada a fuego. Sí, eso aparece por ahí. Te hace preguntarte si la obra sugiere que esa oscuridad es algo inherente o si es más bien un reflejo de la decadencia que él ve por todas partes. Una pregunta incómoda, sí, que se queda ahí flotando. Y no solo afecta a los adultos, la infancia de Sara. Uf, la infancia de Sara. Se muestra con la misma honestidad brutal. Abuso, negligencia. Es duro leerlo, la verdad, pero impacta ver cómo esa mirada de niña se endurece tan rápido ante la realidad. Sí. Y ese rechazo a dar respuestas fáciles, a consolar, digamos, se nota todavía más en las situaciones límite que aparecen. Piensa en Cassandra. Cassandra. La manipulación, ese encuentro tan explícito, tan gráfico, y luego la revelación de su crimen. Todo contado sin que el narrador te diga lo que tienes que pensar, sin juicio moral explícito. Nada. La trayectoria terrible de Nikolai, marcada por la desesperación, la traición y esa mutilación descrita con un realismo que sobrecoge. Sí, la historia de Nicolae es de las que se te quedan grabadas. Y Agnes, la brutalidad de la violencia que se describe ahí. De verdad que empuja los límites. Totalmente. Se siente como una negativa consciente a decirnos cómo sentirnos, a darnos un ancla moral sencilla. Desafía la moral convencional de forma directa. Sin tapujos. Parece que no hay villanos o héroes claros, sino personajes modelados por entornos y motivaciones extremas. Gente llevada al límite. Exacto. El foco está en el acto crudo, la motivación desesperada, las consecuencias brutales. El almacén ese donde se reúnen varios personajes funciona casi como un pequeño mundo, ¿no? Un microcosmos de todo este sufrimiento y estas conexiones humanas extrañas, a veces sórdidas. Entonces queda claro que el lenguaje no es solo un vehículo, no. Es parte fundamental de la experiencia de esta obra. Directo, crudo, sin concesiones. Es lo que define su impacto. Totalmente. Yo creo que es la clave de su intensidad visceral. Al quitar los eufemismos, te fuerza a una confrontación directa con realidades difíciles. Sí. Es un estilo que exige atención, que parece decir que la comodidad de mirar hacia otro lado no es una opción.
ni para los personajes, ni quizá para nosotros como lectores. Resumiendo, Lágrimas densas, por lo que vemos en estos fragmentos, se perfila como una obra valiente. Una inmersión sin anestesia en el sufrimiento, la oscuridad social, las motivaciones humanas complejas, todo a través de un estilo descarnado que busca activamente provocar, no dejar indiferente. Y nos deja con una pregunta importante sobre el propio arte de contar historias, ¿no? ¿Qué tipo de comprensión única surge cuando una historia se niega a suavizar las partes más afiladas de la experiencia humana? Claro. Invita a examinar la empatía, el juicio, la desesperación de una forma, pues eso, cruda, sin adornos. Y para seguir dándole vueltas, ¿puede la exploración de los rincones más oscuros de la humanidad, a través de un lenguaje tan intransigente, llevarnos paradójicamente a una comprensión más clara, quizá incluso más compasiva de nuestra propia naturaleza?